Bueno, buen día, ¿qué tal? Eh, Esta es la clase número 1 de comunicaciones digitales de la Facultad de Ingeniería. Mi nombre es Juan Augusto Maya y bueno, les voy a estar presentando esta clase introductoria a la materia. ¿Sí? En primer lugar, vamos a ver un sistema general de comunicaciones digitales. ¿Sí? Estamos viendo en un diagrama de bloques, acá con el mouse le marco, del transmisor, ¿sí? Junto con los elementos básicos y bloques fundamentales. ¿Sí? Básicamente un sistema de comunicación intenta transmitir información entre puntos geográficamente separados de una manera confiable. ¿Sí? Consta de una fuente de información, ¿sí? Codificación de fuente, donde bueno, se generan una cadena de bits, ¿sí? Eso entra al codificador del canal, donde, por ejemplo, eh, se genera redundancia en los bits, ¿sí? Se repite una vez cada uno de los bits de entrada, entonces de esa manera se genera redundancia y se protege mejor a la información que se quiere transmitir, ¿sí? Finalmente, los bits codificados entran a un modulador digital en donde se produce las señales o formas de onda que van a ser volcadas al canal, ¿sí? Las llamaremos SDT o XDT. Entonces, bueno, las funciones fundamentales están mencionadas debajo de cada uno de los bloques, ¿sí? Por ejemplo, una fuente de información puede ser la atención en un micrófono, ¿sí? Una fuente de información digital puede ser texto o una imagen, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del codificador de fuente? Bueno, básicamente quitar redundancia, ¿sí? Representar de manera más compacta posible la información que produce la fuente de información, ¿sí? La salida es una secuencia de información, una secuencia de bits. Finalmente a continuación el codificador de canal, ¿sí? Introduce ahora redundancia, pero de manera controlada, ¿sí? De esta manera se aumenta la confiabilidad de los datos en el receptor y bueno, se mejora la calidad de transmisión. ¿Sí? El modulador digital, ¿sí? Eh, Básicamente genera señales analógicas en función del canal en las cuales van a ser transmitidas dichas señales, ¿sí? Y asumiremos que se toman k bits de entrada y se produce una señal M de t, ¿sí? Eh, SM tiene índices de 1 a m, o sea, m es la cantidad total de señales que pueden llegar a ser generadas por el modulador digital, ¿sí? Y el vínculo entre la cantidad de bits k y m es 2 a la k, ¿sí? M igual 2 a la k, básicamente porque con k bits puedo generar m mensajes, no más que eso, ¿sí? Entonces, eso es básicamente una descripción muy rápida de un sistema de comunicación digital, de un transmisor, ¿sí? Transmisor de un sistema de comunicaciones. Bueno, el canal, sí, lo representaremos básicamente como un bloque, ¿sí? Típicamente será modelado como un sistema de LTI a través de una respuesta impulsiva, pero básicamente lo que sucede es que entra una señal y sale otra señal, ¿sí? Entonces, la definición del canal es el medio físico que propaga la señal desde el transmisor al receptor. Entonces, por ejemplo, el canal inalámbrico, el medio es el aire, ¿sí? En un canal telefónico, el medio es la línea bifilar o un par trenzado, ¿sí? Bueno, para propagar, por ejemplo, video, redes de cable, entonces se puede utilizar cable coaxial o coaxial,
Bueno, otros medios son fibra óptica o guías de ondas en radiofrecuencia, ¿sí? Entonces, el canal introduce modificaciones a la señal, ¿sí?, transmitida que se deben mitigar, ¿sí? La interferencia, ruido térmico en el receptor, desvanecimiento multicamino, etcétera. Eh, Son todos efectos producidos por el canal que modifican la señal de entrada y producen una señal de salida, ¿sí? Bueno, el último subsistema que cuenta un sistema de comunicación digital es un receptor, ¿sí? El receptor básicamente desanda el camino que hizo el transmisor, ¿sí? Por eso el primer bloque que vamos a encontrar es el demodulador digital, ¿sí?, que a partir de la señal de entrada analógica, ¿sí?, produce los bits de código, ¿sí? Entonces, eh, de esa manera estima los datos transmitidos, bits o símbolos, ¿sí? Entonces, esos bits de código entran al decodificador de canal, ¿sí?, para tratar de reconstruir la secuencia de información producida por el codificador, ¿sí? A eso lo llamaremos bits de información. Bueno, finalmente, algunos sistemas de recepción, ¿sí?, tienen un decodificador de fuente que tratan de reconstruir la fuente. Algunas veces este bloque ya no es necesario, como tampoco lo es a veces un transductor, ¿sí? Eh, entonces, bueno, básicamente en esta materia nos focalizaremos en el siguiente sistema, ¿sí? Dejaremos de lado eh, algunos bloques para concentrarnos en bueno, generación de bits de información, ¿no? Asumiremos que queremos transmitir la secuencia 0110, ¿sí? Utilizaremos un modulador digital para producir una señal analógica que va a ser volcada al canal, va a producir una señal a la salida de ese canal, esa va a ser la señal recibida, ¿sí?, que va a entrar al demodulador digital y dicho demodulador va a estimar la secuencia de bits, ¿sí? Entonces, para resumir, estudiaremos diseño de una modulación digital, ¿sí? Además, eh, un poco de comunicaciones analógicas, ¿sí? En la práctica van a ver eso. Representación en banda base y en banda pasante de señales, ¿sí? Detector o detectores óptimos en un tipo de canal que se llama canal AWGN. Caracterización del desempeño del sistema, ¿sí? ¿Cómo caracterizamos el desempeño del sistema en comunicaciones digitales? Básicamente a través de la probabilidad de error, ¿sí? Esa es la medida de performance por excelencia. Sistemas de comunicaciones en canales de banda limitada, ¿sí? Veremos qué es la interferencia entre símbolos y cómo se mitiga ese ISI o interferencia entre símbolos, ¿sí? Básicamente con ecualizadores. Luego veremos sincronización, ¿sí?, y modulación OFDM, ¿sí? Entonces, básicamente los modelos de canal que utilizaremos eh, es el siguiente, ¿sí? Llamaremos a canal con ruido aditivo a un canal que simplemente le suma NDT, o sea, una señal, un ruido analógico, a la señal que se está queriendo transmitir analógica, para producir la señal RDT, la suma de las dos señales, ¿sí? NDT es típicamente un proceso estocástico eh, gaussiano, ¿sí? Podría ser cualquier otro tipo de proceso estocástico, pero en general nosotros vamos a tratar con la distribución gaussiana, ¿sí?, de manera de
estudiar este modelo eh, para hacerlo más sencillo, ¿sí? Eh, bueno, típicamente no, este ruido modela ruido térmico producido por dispositivos electrónicos, ¿sí? Resistores, inductores, capacitores, amplificadores en el receptor, ¿sí? Em, si bien existen otros tipos de ruido, eh, básicamente las cuentas se pueden hacer muy dentro de todo o relativamente sencillas a través de considerar esta distribución del proceso estocástico, ¿sí? Entonces, esa es la razón fundamental por la que una trabaja con este sistema AWGN, ¿sí? Additive White Gaussian Noise, ¿sí? Eh, como primer modelo de un sistema de comunicaciones. Bueno, eh, este tipo de modelado, canal como un filtro lineal variante en el tiempo, es más eh, usado en sistemas de comunicaciones inalámbricos, por lo cual en principio nosotros no lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ir a este otro canal, ¿sí? Que es el canal LTI, en donde, bueno, el canal se modela a través de una respuesta impulsiva, ¿sí? El canal es un sistema lineal invariante en el tiempo, por lo cual, ¿sí? Según vieron en señales y sistemas, se puede modelar o a través de una respuesta impulsiva o a través de la respuesta en frecuencia, ¿sí? Entonces, básicamente la señal de entrada, ¿sí? Se convoluciona con la respuesta impulsiva del canal. Eso produce la salida de este bloque, a la cual se le suma el ruido aditivo y finalmente obtenemos la señal recibida, ¿sí? El producto de convolución está eh, expresado a través de la integral de convolución, ¿sí? Que se puede expresar de esta manera o de esta otra manera. Bueno, veamos en primer lugar el ejemplo de la modulación de una señal, ¿sí? ¿Qué es modular una señal? Nos preguntamos. Entonces, modular una señal es modificar un parámetro de la misma de acuerdo a la señal de información que se quiere transmitir, ¿sí? ¿Por qué es necesario modular una señal? Bueno, básicamente porque uno no puede transmitir cualquier señal a través de un canal de comunicaciones, sino que eh, el canal va a propagar ciertas señales en función de sus características físicas, ¿sí? Entonces típicamente se trata de compatibilizar la señal transmitida con las características del canal de comunicaciones. Por ejemplo, el canal telefónico presenta un ancho de banda eh, entre entre 400 Hz y 2500 Hz. Digamos, ese es el rango de frecuencias en las cuales las señales no se ven mayormente atenuadas. O sea, en este ejemplo estamos diciendo que se atenúan 5 dB, ¿sí? Por fuera de este ancho de banda se atenúa mucho más la señal. Por lo tanto, uno dice, bueno, el ancho de banda del sistema de este canal va a ser de, en este rango de frecuencias, y va a ser de 2100 Hz, ¿sí? Entonces supónganse que uno quiere utilizar este canal telefónico, ¿sí? Pero uno encuentra que la señal y quiere transmitir voz, ¿sí? La señal de información, si uno calcula la densidad espectral de potencia, asumiendo que la voz es un proceso estocástico estacionario, ¿sí? Que en realidad no lo es, pero simplemente para hacer un ejemplo consideremos eso. Entonces tiene, por ejemplo, un ancho de banda de 4 kHz, ¿sí? O sea, tiene componentes de frecuencia en esta banda, ¿sí? Que claramente si nosotros transmitimos esta señal a través de este canal, estas primeras frecuencias hasta los 400 Hz no se van a propagar de manera correcta, ¿sí?
y por otro lado, las que estén por encima de 2500 Hz tampoco se van a ver muy atenuadas, entonces el, el resultado va a ser una señal muy distorsionada, ¿sí? Por los efectos del canal. Entonces, uno lo que puede hacer es modular esto, o sea, trasladar esta señal en frecuencia para adecuarla a este ancho de banda que dispone, ¿sí? Entonces, básicamente ahí la modulación sería una traslación en frecuencia, ¿sí? Otra motivación de por qué modular sería generar distintos canales para transmitir múltiples señales. ¿Bien? Si uno modula la misma señal de información con distintas frecuencias, ¿sí? Y esas frecuencias están adecuadamente separadas entre una de las otras, ¿sí? Entonces la interferencia entre esta señal y la otra va a ser pequeña y uno colocando un filtrado pasabanda en cada uno de los canales va a poder obtener cada una de las señales que desee, ¿sí? En canales inalámbricos, hacer la transmisión a través de una antena más eficiente, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, supónganse que yo quiero utilizar un canal inalámbrico, entonces necesito transmitir la señal a través de una antena. Supónganse que D es la dimensión de la antena, ¿sí? Ustedes saben que de electromagnetismo la transmisión a través de una antena es eficiente si la distancia, digamos la dimensión de la antena es del orden de lambda máximo sobre 2, donde lambda máximo es la máxima longitud de onda de la señal transmitida, ¿sí? Entonces se, se recuerdan seguramente que C es igual a lambda por F, donde C es la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si no moduláramos para nada la señal de voz, tendríamos una frecuencia máxima de 4 kHz, ¿sí? El lambda nos daría del orden de 75 kilómetros, por lo tanto no es algo práctico, ¿sí? Entonces, si ahora uno modula esta señal y la lleva a las frecuencias de las microondas, por ejemplo, utilizando una frecuencia portadora F0 de 1 GHz, entonces ahí el lambda que consigue es de alrededor de 30 centímetros, ¿sí? Entonces el lambda sobre 2 nos da 15 centímetros y por lo tanto es una antena que uno puede construir, ¿sí? Y por ejemplo empacarla en un teléfono celular, ¿sí? Entonces en comunicaciones inalámbricas típicamente la modulación es obligatoria, ¿sí? En el sentido de uno necesita adaptar la señal a la antena que dispone para poder transmitirla, ¿sí? Entonces, ¿cómo modulo? Bueno, supónganse que tengo una señal senoidal, ¿sí? Entonces, A es la amplitud, F0 es la frecuencia, Phi es la fase. Si la señal de información cambia con la amplitud, entonces estoy diciendo que estoy modelando la señal en amplitud, ¿sí? Ese va a ser el caso de AM en modulaciones analógicas o PAM en modulaciones digitales, ¿sí? Si por otro lado cambio la frecuencia, entonces voy a estar modulando en frecuencia, ¿sí? Eso va a ser el caso de FM en analógicas o FSK, ¿sí? En modulaciones digitales. Por último, si modifico la fase, voy a estar produciendo una señal modulada en fase, ¿sí? O una PSK, ¿sí? Eh, en modulaciones digitales, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver con mucho más detalle cada una de estas modulaciones, ¿sí? Eh, pero ahora nos vamos a dedicar como primer ejemplo a
la modulación analógica AM, ¿sí? Algo, un pantallazo muy rápido como para que capturen la idea de esta modulación. Entonces, supónganse que la señal de información es ADT, ¿sí? Es analógica, por ejemplo la voz, ¿sí? Entonces ADT multiplica a coseno 2pi F0t. F0 va a ser la frecuencia portadora, va a ser constante, ¿sí? Por ejemplo en un GHz, ¿sí? Entonces la señal modulada va a ser SDT, ¿sí? Si este grafiquito es ADT, ¿sí? Cuando la multiplique por el coseno me va a quedar con que esto es la envolvente de esta señal, ¿sí? Básicamente la frecuencia de esta señal más rápida va a ser F0 o el periodo 1 sobre F0 y SDT de esta manera va a ser la señal modulada, ¿sí? ¿Qué sucede en el espectro? Bueno, básicamente si yo tengo que la transformada Fourier de la señal de información ADT es este triangulito, ¿sí? Con un ancho de banda W, cuando modulo, o sea multiplico por este coseno con una frecuencia portadora F0 constante, entonces estoy trasladando el espectro a la frecuencia F0 y menos F0, ¿sí? Y el ancho de banda de esta señal va a estar dado por básicamente el ancho de banda de esta señal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa por el contrario en modulaciones digitales? ¿Sí? Por ejemplo, en modulación por amplitud de pulsos, ¿sí? Tenemos que a la entrada tenemos bits 0, 1, 1, 0, ¿sí? Lo que va a suceder va a haber un bloque que va a hacer un mapeo. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, va a capturar de acá bits, ¿sí? En este caso voy a tomar 2 bits, ¿sí? Y va a producir una amplitud en función de cuáles son los valores de esos bits, ¿sí? Entonces voy a tener 4 posibilidades, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces voy a tener 4 niveles de amplitud, ¿sí? Posibles para este valor AM, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener una 4 PAM, ¿sí? Donde AM va a ser uno de estos 4 valores, ¿sí? Fíjense que a diferencia de la modulación analógica, la modulación digital, la cantidad de niveles es un conjunto discreto, ¿sí? En cambio, en modulación analógica, la cantidad de niveles en principio es infinita, ¿sí? O sea, tengo un continuo en un determinado rango de amplitudes, ¿sí? Mientras que en modulaciones digitales eso no es cierto, ¿sí? Tengo un conjunto discreto, ¿sí? Contable. Entonces, bueno, la señal finalmente modulada en PAM va a ser ADT por coseno 2pi F0t, al igual que lo anterior, pero ahora ADT, ¿sí? Va a estar dado por esta expresión, ¿sí? Sumatoria en K de los valores que se van produciendo, ¿sí? En función de los bits de entrada, por este G de T corrido en KT, ¿sí? Donde este G de T típicamente se lo llama pulso formador, ¿sí? La duración en este caso es T y le valora amplitud 1, ¿sí? Básicamente cuando inicie la transmisión va a ser K igual a 0, entonces voy a tener este primer pulso. Cuando transmita la segunda secuencia de bits, entonces K va a ser 1, entonces voy a tener un corrimiento en T, o sea, ¿sí? Va a ser el siguiente símbolo que se transmita, y así de esa manera se va a producir la señal transmitida, ¿sí? Entonces, la densidad espectral de potencia, ¿sí? De la señal sin modular, ¿sí? Se puede verificar que es una sinc cuadrada, ¿sí? Con un primer cero en 1 sobre t. Esta es la señal en banda base. Y cuando modulo,
¿sí? Se va a producir algo similar a lo que se producía en modulación analógica, se va a trasladar el espectro a F0 y menos F0, que en este caso no está dibujado, ¿sí? Entonces esta señal de acá la vamos a llamar señal de banda pasante. Bueno, esta fue la primera clase, o la primera parte de la primera clase introductoria a los sistemas de comunicación digitales. Nos vemos la próxima. Hasta luego.